Bueno, el tema de las jubilaciones sigue siendo importante de mencionar, de remarcar, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en estas últimas horas, por lo menos en las últimas 48 horas, primero con la decisión de dejar en un 12,65% el aumento de las jubilaciones. Finalmente ayer se escuchó la palabra del presidente Macri, dejando todo como estaba, revisando la situación. Anteriormente también había habido, me salté este paso, una reunión de Basavilbaso con la oposición y finalmente después fue cuando habló el presidente Macri. Está en línea para que charlemos un poco todo este tema el diputado nacional Pablo Tonelli. Tonelli, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bueno, bien, a ver, haciendo un poco de repaso, ¿no?, de lo que fueron estas últimas 48 horas, primero con una decisión que finalmente ayer el presidente deja suspendida, ¿no? Ajá. Sí, lo que ocurrió, estábamos terminando la sesión de la Cámara de Diputados en la que se aprobó definitivamente la modificación a la ley de ART, era la tardecita del miércoles, y llegó al Congreso una noticia un poco imprecisa que decía que la ANSES había resuelto rebajar las jubilaciones, una cosa así. Bueno, lógicamente todos nos sorprendimos, a todos nos llamó la atención, no entendíamos muy bien lo que pasaba, los diputados de la oposición hicieron protestas muy airadas, aún antes de saber exactamente de qué se trataba, pero eso generó cierta zozobra allí en la sesión que terminó con estos reclamos. Después nos enteramos que, en términos más precisos, lo que la ANSES había resuelto era una modificación a la fórmula de cálculo del incremento de las jubilaciones, porque entendía que había un pequeño error técnico que implicaba una diferencia de alrededor de 30 centésimos. Bueno, pero esa misma noche, cuando terminó la sesión, el presidente de la Cámara, el presidente de nuestro bloque, hablaron con el presidente, le explicaron y el presidente dijo, no, bueno, vamos a dar marcha atrás con esto, y así fue que ayer jueves efectivamente se dio marcha atrás. Uh-huh. ¿Dónde cree Tonelli que está la falla entonces? Si tan rápidamente se pudo revisar la situación. Bueno, el tema es el siguiente. Yo por lo que estuve indagando ayer acerca del tema, llegué a la conclusión de que la resolución de la ANSES es correcta en términos técnicos. Efectivamente parece haber un error en la anterior fórmula de cálculo y sería correcto o es correcto corregirla y resolver esa pequeña diferencia. Lo que es un error es hacerlo de esa manera, sin avisar, sin anunciar, sin conversar. Es decir, esa fórmula es el resultado de una ley del Congreso que costó mucho aprobar en su momento, pero que finalmente logramos aprobar con un gran consenso, con un gran acuerdo de todos los sectores y de todos los bloques. Entonces me parece que el error que cometieron en la ANSES fue no llamarnos previamente a los legisladores o a los líderes de los distintos bloques y decirles, miren, hemos advertido esto, aquí habría que hacer una modificación, a ver ustedes qué les parece, cómo la hacemos, la hacen ustedes modificando la ley, la hacemos nosotros modificando la fórmula de cálculo. Inclusive habría que haberle avisado a las asociaciones de jubilados y pensionados. Me parece que el error estuvo allí, no en la resolución en sí misma, que parece ser correcta, sino en la falta de aviso previo, de discusión previa y de entendimiento. Me parece que allí está el error. Diputado, buen día. Daniel Temperoni, lo saludo, un gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, voy a decir lo mismo que dije en el momento en que se aprobó la ley. Los jubilados o la ley, en todo caso, esta ley debió haber salido por sentido común con el nivel de inflación, porque en definitiva los jubilados también son habitantes de la Argentina y sufren las consecuencias de la inflación. Pero dicho esto, la pregunta puntual es, ¿cuál es la modificación técnica que debería hacérsele a la aplicación de la ley en este momento? ¿Qué parte de la ecuación no está bien aplicada? Porque si no está bien aplicada ahora, tal vez no se aplicó bien en el pasado. Mire, de todas maneras, la verdad que dónde está exactamente el error no lo sé. Sé que es simplemente un error en la fórmula. Ajá. La diferencia que arroja ese error es pequeña porque anda en el orden de los 30 centésimos de punto, lo cual no es demasiado significativo. Pero bueno, ahora que la ANSES ha vuelto atrás con su resolución, que faltan 6 meses para el próximo aumento otorgable a los jubilados,
Tendremos tiempo de analizar la cuestión, de verla, entre el Congreso y la ANSES, que nos expliquen exactamente en qué consiste o en qué consistiría el error. Veremos si efectivamente es así, lo corroboraremos, y en todo caso, si hay que hacer alguna modificación en la fórmula, la haremos, pero de una manera consensuada, de una manera acordada, previa discusión, previo análisis y sobre todo previa información a los jubilados y pensionados. Claro. Esa va a ser la diferencia. Bueno, quedó claro entonces ayer, a partir de la decisión del presidente, que lo comunicó en conferencia de prensa, que todas las asignaciones afectadas por la resolución del ANSES quedaron sin efecto. Es decir, lo que quedó sin efecto es la resolución del ANSES. Correcto, no por eso digo, ¿no? se desactivaron efectivamente todos los alcances en cada así una de es. las asignaciones y no solo en las jubilaciones y pensiones. No, en todas las prestaciones a las cuales se le aplica la misma fórmula. Quedó, a mí me dio la sensación en la conferencia de prensa alguna frase del presidente como que hay posibilidad política para discutir un poco más en profundidad la cuestión de los jubilados, ¿o me equivoco? Bueno, nosotros hemos hecho ya un gran avance en relación con el problema de los jubilados el año pasado con la ley de reparación histórica. Esa ley ha resultado sumamente beneficiosa para miles de jubilados argentinos que han visto incrementada la prestación que reciben, han visto incrementado el monto de la jubilación o pensión que reciben, y además, en el caso de aquellos jubilados respecto a los cuales el Estado tenía una deuda con ellos, también se está cancelando esa deuda, de modo que eso ha significado un enorme avance. Es decir, entre ese programa de reparación histórica y este incremento que por primera vez es superior a la inflación habida en el semestre, porque estamos hablando de un semestre en el cual la inflación anduvo en el orden del 8 y pico, casi 9%, sí, más o menos. Y el incremento es de casi el 13%, de modo que hay como 5 puntos de diferencia. Me parece que estamos en la buena senda. Por supuesto que siempre estamos lejos o seguimos lejos de lo que todos quisiéramos que ganen los jubilados, pero estamos en una senda de recuperación del valor de las jubilaciones y pensiones, y me parece que eso es lo importante, que digamos hay un camino hacia una mejora real en el nivel de las jubilaciones y pensiones. Diputado Tonelli, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes, que sigan muy bien. Que tenga buen día, hasta luego. El diputado nacional Pablo Tonelli.